En agosto del año 480 a.C., 300 hombres se preparan para morir. No son suicidas ni fanáticos religiosos, son soldados profesionales de Esparta, la máquina militar más letal que el mundo antiguo había visto jamás, y están a punto de enfrentar al ejército más grande jamás reunido en la historia de la humanidad. 200.000 persas marchan hacia ellos como una tormenta de acero y carne, comandados por un rey que se proclama Dios viviente. El lugar del encuentro es un estrecho pasaje costero en Grecia central llamado Termópilas, las puertas calientes, donde manantiales de aguas termales brotan de la tierra como si el infierno mismo respirara a través de las piedras. Lo que está a punto de suceder allí cambiará el curso de la civilización occidental para siempre. Pero aquí está la verdadera pregunta que nadie se atreve a formular. ¿Qué tipo de hombre elige morir cuando podría huir? ¿Qué clase de cultura produce guerreros que consideran la muerte en combate no como tragedia, sino como propósito último de la existencia? Si te apasiona descubrir la historia que los libros de texto omitieron, suscríbete ahora y activa la campana. Aquí desenterramos el pasado sin censura. Para entender Termópilas debemos retroceder 2 años. En 482 a.C., un mensajero persa llega a Atenas con una exigencia simple: tierra y agua, los símbolos de sumisión total al imperio persa. Los atenienses arrojan al mensajero a un pozo profundo. Esparta hace lo mismo. No son gestos impulsivos, sino declaraciones calculadas de guerra. Ambas ciudades saben perfectamente lo que significan. El rey Jerjes de Persia, heredero del vasto imperio construido por su padre Darío, no perdonará este insulto. Él es el rey de reyes, el Shahanshah, gobernante de tierras que se extienden desde el valle del Indo hasta las costas de África. 28 naciones le pagan tributo. Su palacio en Persépolis deslumbra con columnas que parecen tocar el cielo. Sus ejércitos han conquistado civilizaciones milenarias. Y ahora 2 ciudades griegas insignificantes se atreven a desafiarlo. Jerjes no busca simplemente venganza. Busca borrar a Grecia del mapa. Su padre Darío lo intentó 10 años antes en Maratón, donde 10.000 atenienses derrotaron a 25.000 persas en una batalla que debería haber sido imposible de perder para los invasores. Esa derrota fue una humillación que el imperio persa nunca olvidó. Ahora Jerjes reunirá un ejército tan vasto que secará ríos enteros cuando beba de ellos. Gastará 4 años preparando esta invasión. Construirá un puente de barcos a través del Helesponto, el estrecho que separa Asia de Europa. Una hazaña de ingeniería tan audaz que los griegos la considerarán una blasfemia contra los dioses del mar. Excavará un canal a través de la península del monte Athos para que su flota no tenga que rodear el cabo donde una tormenta había destruido la armada de su padre. Esta no será una expedición militar. Será la voluntad de un dios hecho carne, aplastando cualquier cosa en su camino. En primavera de 480 a.C., el ejército persa comienza su marcha. Los números exactos se debaten eternamente entre historiadores, pero las fuentes antiguas hablan de contingentes que oscurecen el horizonte. Soldados de 46 naciones diferentes marchan bajo el estandarte del rey. Medos con sus túnicas coloridas, bactrianos montando camellos, etíopes con pieles de leopardo, indios armados con arcos de bambú, árabes en camellos, escitas con sus temibles arcos compuestos. La infantería de élite persa, los inmortales, 10.000 guerreros así llamados, porque cuando uno cae, otro lo reemplaza instantáneamente, asegurando que su número nunca disminuya. Cada uno lleva una lanza con granada de oro o plata en el extremo, símbolo de su estatus. Sus armaduras brillan bajo el sol de primavera como un río de fuego líquido. La flota persa es igualmente impresionante.
1.200 trirremes, barcos de guerra con 3 hileras de remeros capaces de embestir y hundir cualquier embarcación enemiga. Cada trirreme transporta 200 hombres entre remeros, soldados y marineros. Hacen los cálculos. Cerca de 250.000 de hombres solo en la marina. Y eso sin contar los buques de suministro, los transportes de caballos, las barcazas cargadas con armas y provisiones para meses de campaña. Cuando la flota zarpa, el mar Egeo se transforma en un bosque móvil de mástiles y velas. El mundo nunca había visto nada semejante. El mundo no volvería a ver nada comparable durante 1500 años. Mientras tanto, en Grecia, el pánico se extiende como plaga. Las ciudades-estado griegas jamás se han llevado bien entre sí. Pasan más tiempo luchando mutuamente que cooperando. Atenas y Esparta, las dos potencias dominantes, se toleran apenas. Tienen sistemas políticos radicalmente opuestos. Atenas inventó la democracia, donde cada ciudadano vota en asamblea. Esparta es una oligarquía militarista gobernada por 2 reyes y un consejo de ancianos, donde la única voz que importa es la del guerrero. Pero ahora, ante la amenaza existencial que representa Persia, no tienen opción. Deben unirse o morir separados. Se convoca un congreso en Corinto. 31 ciudades-estado envían representantes. El ambiente está cargado de tensión y desconfianza mutua. Algunos delegados sugieren rendirse inmediatamente y buscar mejores términos con Jerjes. Otros proponen abandonar Grecia continental y huir a colonias en Sicilia o el sur de Italia. Los espartanos permanecen en silencio durante la mayor parte de las deliberaciones, escuchando con expresiones impenetrables. Finalmente, el rey Leónidas de Esparta se pone de pie. Tiene cerca de 60 años, edad avanzada para un guerrero espartano. Ha sobrevivido décadas de entrenamiento brutal y combate real. Sus cicatrices cuentan historias que sus labios nunca pronunciarán. Cuando habla, su voz es tranquila pero llena de autoridad absoluta. Leónidas propone un plan desesperado: defender Grecia en el paso de Termópilas. Es el único lugar donde la geografía podría compensar la abrumadora ventaja numérica persa. El paso es tan estrecho que solo unas pocas docenas de hombres pueden luchar al mismo tiempo. Un ejército pequeño, pero disciplinado, podría, en teoría, contener a una fuerza mucho mayor durante días, quizás semanas. Esto daría tiempo al resto de Grecia para evacuar, movilizar, preparar defensas. Pero hay un problema obvio. Cualquiera enviado a Termópilas probablemente no regresará vivo. Los persas eventualmente encontrarán una forma de flanquear la posición, o simplemente abrumarán a los defensores con oleadas interminables de soldados. Es una misión suicida disfrazada de estrategia militar. El Congreso debate durante días. ¿Quién liderará esta fuerza de sacrificio? ¿Quién enviará a sus hijos a morir en un paso montañoso por una causa que parece perdida desde el principio? Finalmente, Esparta se ofrece. No porque sean altruistas. Los espartanos nunca hacen nada por altruismo. Se ofrecen porque su cultura entera está construida alrededor de este momento exacto. Desde que nacen, los niños espartanos son entrenados para una única cosa: morir bien en batalla. No morir cobardemente, no rendirse, no retirarse. Morir de pie, matando enemigos hasta el último aliento. Para un espartano, regresar vivo de una batalla perdida es deshonra. Regresar muerto en tu escudo es gloria eterna. Leónidas selecciona personalmente a 300 hombres para acompañarlo. No elige a los más jóvenes ni a los más fuertes. Elige a guerreros maduros, todos ellos padres de hijos varones. ¿Por qué? Porque en Esparta un hombre sin hijo que perpetúe su linaje es una línea genética muerta. Al elegir solo hombres con herederos, Leónidas asegura que incluso cuando estos 300 caigan, sus familias continuarán.
Es cálculo frío, pragmático, exactamente el tipo de pensamiento que define a Esparta. Antes de partir, las madres y esposas espartanas les entregan sus escudos con una instrucción simple: regresa con esto o sobre esto. No hay espacio para el fracaso, no hay espacio para la cobardía. ¿Pero por qué solo 300? Esta pregunta ha desconcertado a generaciones. Esparta podía movilizar fácilmente 8.000 guerreros de élite. ¿Por qué enviar una fuerza tan ridículamente pequeña contra un ejército de 200.000? La respuesta está en el calendario religioso espartano. En agosto de 480 a.C., Esparta celebra las Carneas, un festival religioso dedicado a Apolo que prohíbe cualquier actividad militar durante 9 días. Para los espartanos, violar este tabú traería maldición divina sobre toda la ciudad. Pero tampoco pueden simplemente ignorar la amenaza persa. La solución es un compromiso. Leónidas parte con su guardia personal de 300, técnicamente no un ejército completo, mientras el resto de las fuerzas espartanas se movilizarán después del festival. Es política, religión y pragmatismo militar mezclados en una decisión que condenará a 300 hombres. Pero Leónidas no va solo. Mientras marcha hacia el norte, otras ciudades-estado aportan contingentes. Los tespios envían 700 hoplitas, soldados de infantería pesada armados con lanzas de 2 metros y escudos redondos de bronce. Los tebanos envían 400, aunque hay dudas sobre su lealtad, ya que Tebas ha estado coqueteando con la idea de aliarse con Persia. Otras ciudades menores contribuyen con cientos más. Al final, la fuerza defensiva total en Termópilas rondará los 7.000 hombres, todavía absurdamente superados en número, pero no los suicidas 300 de la leyenda popular. Llegan a Termópilas a finales de agosto. El lugar es exactamente como Leónidas esperaba, un corredor estrecho entre montañas escarpadas al oeste y el Golfo Maliaco al este. En el punto más angosto, el paso tiene apenas 14 metros de ancho, suficiente para que 30 o 40 hombres luchen hombro con hombro, bloqueando completamente el pasaje. Las aguas termales que dan nombre al lugar burbujean entre las rocas, llenando el aire con vapor y olor a azufre. El terreno es irregular, lleno de rocas sueltas y pendientes traicioneras. Perfecto para la defensa, pesadilla para el atacante. Los griegos inmediatamente comienzan a fortificar la posición. Encuentran un antiguo muro focense, construido generaciones atrás por habitantes locales para defender contra invasiones anteriores. Está en ruinas, pero los cimientos son sólidos. Los hombres trabajan día y noche reconstruyendo el muro con piedras sueltas, convirtiéndolo en un parapeto defendible. Posicionan estacas de madera con puntas afiladas en ángulos que canalizarán a los atacantes hacia zonas de muerte, donde las lanzas griegas los ensartarán como pescados. Establecen puntos de retaguardia escalonados, de modo que si una línea cae, los defensores pueden retirarse a la siguiente posición sin perder cohesión. Mientras esperan, llegan noticias del avance persa. Las ciudades griegas del norte se rinden una tras otra sin luchar. Tesalia, con su famosa caballería, se une al bando persa. Las ciudades de Beocia debaten si resistir o capitular. El oráculo de Delfos, el centro religioso más importante de Grecia, emite profecías ambiguas que algunos interpretan como llamado a la rendición. La moral entre los defensores fluctúa. Los soldados de las ciudades menores comienzan a murmurar sobre retirarse antes de que sea demasiado tarde. Solo los espartanos permanecen imperturbables. Pasan los días entrenando, afilando armas, bromeando entre ellos con humor negro que deja helados a sus aliados. Un soldado tespiano pregunta a un espartano cómo puede estar tan tranquilo sabiendo que pronto enfrentarán un ejército cuyas flechas oscurecerán el sol. El espartano sonríe y responde: «Perfecto, entonces lucharemos en la sombra».
No es bravuconería vacía. Es la mentalidad real de hombres que han sido condicionados desde la infancia a ver la muerte como mera transición, no como final. En Esparta, los niños son separados de sus madres a los 7 años y entregados a la GOGE, el brutal programa de entrenamiento militar estatal. Duermen sobre juncos, comen raciones mínimas, son golpeados regularmente para endurecer su tolerancia al dolor. Aprenden a robar comida sin ser capturados, porque un guerrero debe ser ingenioso. Los que son atrapados son azotados, no por robar, sino por la incompetencia de ser descubiertos. A los 20 años, si sobreviven, se convierten en soldados de tiempo completo. A los 30, ciudadanos con derecho a voto, pero nunca dejan de ser soldados primero. Estamos documentando cada detalle de este conflicto. Si valoras este nivel de profundidad que no encuentras en otros canales, dale un like y únete a nuestra comunidad. Finalmente, en la última semana de agosto, los vigías griegos, apostados en las colinas, envían señales de humo. El ejército persa ha sido avistado. Primero aparece como nube de polvo en el horizonte, luego como masa oscura que se mueve como organismo vivo. A medida que se acerca, los defensores pueden distinguir columnas individuales. La caballería persa en los flancos, la infantería marchando en formaciones perfectas, los carros de guerra tirados por caballos que parecen volar sobre el terreno. Los estandartes persas ondean al viento, telas brillantes bordadas con leones dorados y símbolos del dios Ahura Mazda. El sonido es ensordecedor. 100.000 pies golpeando la tierra al unísono, miles de caballos relinchando, comandantes gritando órdenes en lenguas que los griegos nunca han escuchado. El ejército persa establece campamento a menos de 2 kilómetros del paso. Las tiendas se extienden en todas direcciones hasta donde alcanza la vista. Por la noche, las fogatas del campamento persa parecen segunda constelación reflejada en la tierra. Los griegos en Termópilas pueden oler la comida que cocinan, escuchar música y cantos drifting sobre las aguas. Es intimidación psicológica calculada. Jerjes quiere que vean la magnitud de lo que enfrentan, que comprendan lo inevitable de su destrucción. Durante 4 días no sucede nada. Jerjes espera, no por miedo sino por protocolo. La tradición persa exige ofrecer a los enemigos oportunidad de rendirse antes del combate. Envía un heraldo al campamento griego con un mensaje simple: depositen sus armas y vivan. Leónidas envía al heraldo de regreso con una respuesta de 2 palabras que se hará legendaria: molon labe, ven y tómalas. Es desafío puro, insulto deliberado. Jerjes ha conquistado imperios cuyos reyes se arrastraron ante él, suplicando misericordia. Nunca antes un comandante enemigo lo ha tratado con tal desprecio. Furioso, Jerjes envía un segundo mensaje más específico. Ordena a Leónidas que entregue sus armas antes del amanecer o enfrentará a la aniquilación total. Esta vez, Leónidas ni siquiera responde. Simplemente ordena a sus hombres que se preparen para la batalla. Pasan la noche aceitando sus cuerpos desnudos, un ritual espartano que sirve propósito práctico. La piel aceitada hace difícil para los enemigos agarrarte en combate cuerpo a cuerpo. Peinan sus largos cabellos cuidadosamente. Cuando los espías persas reportan esto a Jerjes, él se ríe incrédulo. ¿Estos bárbaros se están peinando como mujeres antes de morir? No comprende que para los espartanos la apariencia importa incluso en la muerte, especialmente en la muerte. Morirán hermosos. Al amanecer del 5.º día, Jerjes ordena el ataque. La primera oleada consiste en medos, guerreros del noroeste de Persia, armados con lanzas cortas, escudos de mimbre y espadas curvas. Son buenos soldados, veteranos de múltiples campañas, pero no están preparados para lo que están a punto de enfrentar. Avanzan hacia el paso en formación cerrada, miles de hombres convergiendo hacia el embudo de 14 metros de ancho donde los griegos esperan.
Los hoplitas griegos están organizados en falange, la formación de combate más letal inventada hasta ese momento en la historia militar. 8 filas de profundidad, hombres parados hombro con hombro, escudos superpuestos creando muro continuo de bronce. Cada escudo cubre no solo al hombre que lo porta, sino también el lado izquierdo del guerrero a su derecha. Esto significa que tu vida depende del hombre junto a ti, y la suya de ti. No puedes huir sin condenar a tus camaradas. No puedes flaquear sin romper toda la formación. Es genialidad táctica convertida en imperativo moral. Cuando los medos entran en el rango de lanza, la primera fila griega ataca. Las lanzas espartanas, llamadas doru, miden 2,5 metros de largo. Las lanzas persas miden 1,5 metros. Hagan el cálculo. Los griegos pueden ensartar enemigos que ni siquiera pueden alcanzarlos. Los medos en las primeras filas caen inmediatamente, atravesados por múltiples lanzas simultáneamente. Los que vienen detrás tropiezan con los cuerpos, perdiendo formación. Los griegos empujan hacia adelante en movimiento coordinado. Elotismos, el empuje de escudos. 10.000 kilos de presión humana y metal aplastando contra carne. Los medos no tienen chance. La masacre dura horas. Los persas envían oleada tras oleada, cada una encontrando el mismo destino. Los cuerpos se apilan tan alto que forman barricada natural. Los griegos deben escalar sobre montículos de cadáveres para continuar luchando. La sangre hace que las piedras del paso sean resbaladizas como hielo. Los hombres pierden equilibrio, caen, son pisoteados por sus propios camaradas en el caos. El olor es indescriptible. Sangre, tripas abiertas, excremento liberado de intestinos perforados. Algunos griegos vomitan dentro de sus cascos, pero continúan luchando. Jerjes observa desde su trono portátil en una colina cercana. No puede creer lo que ve. Sus generales le aseguran que es simple cuestión de desgaste. Los griegos se cansarán eventualmente, sus armas se romperán, sus formaciones se desmoronarán, pero no sucede. Cuando una línea de hoplitas se fatiga, se retira ordenadamente y una nueva fila fresca toma su lugar. Los espartanos han practicado estas rotaciones miles de veces. Las ejecutan con precisión mecánica, incluso bajo el caos del combate. Al mediodía del primer día, Jerjes envía a sus mejores tropas, los inmortales. Si alguien puede romper esta línea imposible, son ellos. Los 10.000 avanzan en perfecto orden, sus armaduras reflejando el sol mediterráneo como espejo móvil. Llevan escudos rectangulares de mimbre cubiertos con cuero, lanzas cortas y arcos compuestos. Son maestros del combate a distancia y cuerpo a cuerpo. Han conquistado Babilonia, Egipto, las estepas de Asia Central. Nunca han conocido la derrota. Pero Termópilas no se parece a nada que hayan enfrentado antes. El terreno angosto niega todas sus ventajas tácticas. No pueden usar sus arcos efectivamente porque no hay espacio para maniobrar. Sus escudos ligeros no ofrecen protección contra las pesadas lanzas griegas. Su entrenamiento en combate abierto es inútil en este corredor estrecho, donde no hay espacio para flanquear ni rodear. Se estrellan contra la falange griega como ola contra acantilado, y como ola se rompen. Los espartanos notan algo. Los inmortales son mejores luchadores que los medos, pero tienen una debilidad psicológica. Están acostumbrados a ganar rápido, a que el enemigo se rompa ante su reputación. Cuando encuentran resistencia genuina, no saben cómo adaptarse. Leónidas explota esto brutalmente. Ordena a sus hombres que finjan retirarse. La primera línea de espartanos rompe formación y corre hacia atrás como en pánico. Los inmortales, pensando que finalmente han quebrado el enemigo, cargan imprudentemente y corren directamente hacia trampa. Los espartanos se giran súbitamente, reforman la falange en segundos y contraatacan.
Los persas quedan atrapados en el espacio estrecho, comprimidos por sus propios números. Los que están al frente no pueden retirarse porque miles vienen empujando desde atrás. Los que están atrás no pueden ver que los de adelante están muriendo. Es matadero. Los espartanos repiten esta táctica 3 veces durante la tarde. Cada vez los inmortales caen en la misma trampa. Cada vez cientos mueren. Cuando cae la noche del primer día, los persas se retiran. Han perdido varios miles de hombres. Los griegos han perdido menos de 100. Pero no hay celebración en el campamento defensor. Todos saben que esto es insostenible. No importa cuán favorable sea el ratio de bajas, los persas tienen reservas virtualmente infinitas. Los griegos no. Un soldado tespiano hace el cálculo en voz alta. A este ritmo, matando 1000 persas por día y perdiendo 50 griegos, estarán todos muertos en una semana. Un espartano responde fríamente: entonces que sea una buena semana. El segundo día es peor. Jerjes ordena ataques sostenidos desde el amanecer hasta el anochecer sin pausa. Quiere agotar a los defensores, romper su voluntad. Los griegos luchan en turnos, rotando cada 2 horas para mantener líneas frescas. Pero incluso con rotaciones, el desgaste es brutal. Los hombres colapsan por agotamiento. Las lanzas se rompen y deben ser reemplazadas con las de los caídos. Los escudos se abollan tanto que ya no se pueden usar. Los brazos se cansan de sostener armas pesadas en alto. Las manos desarrollan ampollas que revientan y sangran, haciendo que las lanzas se resbalen. Durante una pausa breve entre oleadas, un aliado foce comenta a Leónidas que la situación es desesperada. Leónidas responde con calma perfecta: ¿desesperada? Sabíamos que era desesperada antes de venir. Nada ha cambiado. Es precisamente esta indiferencia emocional hacia la muerte inminente lo que aterra tanto a los enemigos como a los aliados. Los espartanos no son valientes en el sentido de superar el miedo. Son indiferentes. El miedo es emoción que requiere apego a la vida. Para hombres criados, creyendo que morir en batalla es máximo honor, el miedo simplemente no computa. La tarde del segundo día trae nueva táctica persa. Arqueros, miles de ellos, se posicionan fuera del rango de las lanzas griegas y comienzan a disparar en arcos altos. Las flechas caen como lluvia mortal. Pero los hoplitas griegos tienen escudos grandes y pesados, específicamente diseñados para resistir proyectiles. Se agrupan bajo formación testudo, escudos superpuestos sobre sus cabezas formando techo continuo. Las flechas rebotan inofensivamente o se clavan en la madera sin penetrar. Algunos griegos reciben flechas en brazos o piernas expuestas, pero la mayoría de las heridas no son mortales. Frustrado, Jerjes intenta una combinación. Arqueros disparan, mientras infantería ataca simultáneamente. Es táctica peligrosa que puede resultar en fuego amigo, pero los comandantes persas están desesperados. Funciona parcialmente. Los griegos ahora deben elegir entre protegerse de flechas con escudos levantados o luchar contra infantería con lanzas en posición ofensiva. No pueden hacer ambas cosas simultáneamente. Las bajas griegas aumentan, pero no lo suficiente. No importa qué estrategia intenten los persas, el paso angosto neutraliza sus números. La noche del segundo día, Jerjes está en su tienda, rodeado de generales que ofrecen explicaciones cada vez más elaboradas para lo inexplicable. Entonces llega salvación desde dirección inesperada. Un pastor griego local llamado Efialtes solicita audiencia con el rey. Efialtes sabe de un sendero de montaña que bordea Termópilas, un camino antiguo usado por pastores para mover rebaños entre valles. El sendero es estrecho y traicionero, pero transitable para infantería ligera. Conduce directamente detrás de la posición griega. Con información correcta, un destacamento persa podría flanquear completamente a los defensores, atacar por retaguardia mientras el ejército principal presiona desde el frente.
¿Por qué Efialtes traiciona a sus compatriotas? Las fuentes antiguas ofrecen razones variadas. Algunos dicen que buscaba recompensa en oro persa, otros sugieren que tenía resentimiento contra Esparta. La verdad probablemente es más simple: terror. Efialtes ha visto al ejército persa, ha calculado que resistencia es suicidio, decide apostar por el lado ganador. Jerjes lo recompensa generosamente y inmediatamente ordena a Hidarnes, comandante de los inmortales, que tome 20.000 hombres y siga a Efialtes por el sendero de montaña. Deben moverse de noche, llegar detrás de los griegos al amanecer y atrapar a los defensores entre martillo y yunque. Los griegos tienen 1.000 soldados foceos apostados en las alturas para vigilar precisamente esta posibilidad. Pero los foceos están exhaustos tras 2 días de tensión. Muchos duermen cuando los persas comienzan su ascenso. Los que están despiertos escuchan sonidos distantes. Rocas cayendo, equipo metálico resonando en la noche. Pero en montañas, donde animales nocturnos se mueven constantemente, es fácil racionalizar ruidos como naturales. Cuando finalmente confirman que son efectivamente soldados persas escalando, ya es demasiado tarde. Los foceos se preparan para resistir, formando línea en el sendero montañoso. Los inmortales los ignoran completamente. No tienen tiempo para asedio prolongado. Simplemente toman otro camino paralelo, bordeando la posición foce. Los foceos, confundidos por esta táctica, disparan algunas flechas sin efecto y luego observan impotentes cómo 20.000 persas descienden por la ladera opuesta hacia la retaguardia griega. Envían mensajero desesperado para advertir a Leónidas, pero el daño está hecho. Leónidas recibe la noticia justo antes del amanecer del tercer día. Reúne un consejo de guerra apresurado con los comandantes de los contingentes aliados. La situación es clara. En pocas horas estarán rodeados. Continuar luchando significa muerte segura para todos. Leónidas toma decisión que definirá su legado. Ordena a todos los contingentes aliados que se retiren inmediatamente. Los tespios y los tebanos se niegan, algunos por lealtad, otros porque saben que huir ahora solo retrasará lo inevitable. Pero las fuerzas de ciudades menores comienzan retirada ordenada, marchando hacia el sur mientras todavía hay ruta de escape. Quedan aproximadamente 1.500 hombres, 300 espartanos, 700 tespios, 400 tebanos, más algunos hilotas, los esclavos siervos espartanos que sirven como asistentes de campamento. Leónidas les informa tranquilamente que probablemente todos morirán hoy. Algunos tebanos desertan durante la noche. Los espartanos y tespios permanecen. Se preparan para su última batalla con ritualidad deliberada. Comen una comida completa, inusual para soldados que normalmente combaten con estómago vacío. Leónidas bromea: hoy cenaremos en el Hades. Al amanecer, el ejército persa principal ataca con renovada intensidad. Pero esta vez, los griegos no se retiran al muro focense, avanzan hacia el campo abierto. Es táctica suicida en circunstancias normales, pero estas no son circunstancias normales. Leónidas sabe que están condenados de cualquier forma. Prefiere morir matando en espacio donde pueden maniobrar libremente. La falange griega se estrella contra las líneas persas como tormenta de bronce y furia. La lucha es caos absoluto. Los espartanos abandonan formación ordenada y luchan individualmente, cada guerrero convirtiéndose en torbellino de muerte. Leónidas está en el frente, matando con lanza hasta que se rompe, luego con espada hasta que la pierde, finalmente con manos desnudas. Las fuentes antiguas dicen que los persas lo derriban con lluvia de flechas, pero solo después de que haya matado a incontables enemigos. Su cuerpo cae y desata batalla secundaria. Los griegos cargan desesperadamente para recuperarlo, siguiendo tradición que exige que ningún guerrero sea abandonado. Los persas contraatacan para capturar el cadáver como trofeo.
El cuerpo de Leónidas cambia de manos 4 veces antes de que los espartanos finalmente lo recuperen. Mientras tanto, los inmortales de Hidarnes aparecen en la retaguardia. Los griegos están ahora literalmente rodeados, luchando en todas direcciones simultáneamente. Las lanzas rotas son reemplazadas por espadas. Cuando las espadas se rompen, pelean con dagas. Cuando las dagas se pierden, usan piedras y dientes. Un espartano llamado Diéneques, famoso por su dicho sobre luchar en la sombra, mata a tantos persas que forma montículo de cuerpos a su alrededor y continúa luchando desde la cima de este macabro trono hasta que finalmente cae. Los últimos espartanos se retiran a una pequeña colina en el centro del paso. Forman círculo, escudos hacia afuera, esperando la carga final. Pero los persas han aprendido. No cargan. Desde distancia segura, los arqueros disparan miles de flechas. Los escudos griegos finalmente se rompen bajo el peso acumulado de proyectiles. Los espartanos caen uno por uno, convertidos en puercoespines humanos, cada cuerpo clavado con docenas de flechas. El último espartano en caer lucha incluso mientras colapsa, arrastrando consigo a un soldado persa en su agonía final. El silencio que sigue es ensordecedor. El ejército persa entero se detiene, observando el campo de batalla cubierto de sus propios muertos. Han perdido más de 20.000 hombres en 3 días. Han visto a su élite, los inmortales invencibles, ser diezmados repetidamente por puñado de griegos. Y aunque han ganado técnicamente, la victoria sabe a ceniza. Jerjes ordena que el cuerpo de Leónidas sea decapitado y crucificado, violación extrema del protocolo persa que normalmente respeta enemigos caídos. Es acto de rabia impotente. El rey, que se creía Dios, ha sido humillado por mortales. La historia no termina aquí. Asegúrate de estar suscrito para que YouTube te notifique inmediatamente cuando subamos la conclusión de esta saga. Parte 2. El sol del cuarto día brilla sobre Termópilas revelando matadero que desafía comprensión. 20.000 cuerpos persas yacen entre las piedras calientes, hinchándose bajo calor de agosto, convirtiéndose en festín para cuervos que descienden en nubes negras. Los 1.500 defensores griegos están muertos hasta el último hombre, pero algo ha cambiado fundamentalmente en este paso estrecho. El ejército que se proclamaba invencible, la máquina militar que había conquistado el mundo conocido, ha sido detenido durante 3 días completos por fuerza menos del 1% de su tamaño. La matemática de esta derrota es brutal para la moral persa. Si 300 espartanos causaron esta devastación, ¿qué harán 8.000? ¿Qué hará toda Grecia unida? Si acabas de llegar, suscríbete para no perderte el archivo completo de documentales que estamos construyendo. Jerjes ordena a su ejército que continúe marchando hacia el sur. Han perdido tiempo precioso. Septiembre se acerca, trayendo consigo tormentas otoñales que harán imposible operaciones navales. El plan original contemplaba conquistar toda Grecia antes del invierno. Ahora ese cronograma está destrozado. 3 días perdidos en Termópilas significan 3 días menos para saquear ciudades, 3 días menos para forzar rendiciones. Cada hora cuenta. Las noticias del sacrificio en Termópilas se extienden por Grecia como incendio. Los corredores profesionales, hombres entrenados para cubrir cientos de kilómetros en días, llevan el mensaje a cada ciudad-estado. La reacción es compleja. Hay duelo, ciertamente. 300 de los mejores guerreros de Esparta han caído. 700 tespios, ciudadanos de polis pequeña que apenas podía permitirse perder tal porcentaje de su población masculina, están muertos. Pero hay algo más fuerte que el duelo: inspiración feroz. Si estos hombres pudieron infligir tal daño sabiendo que morirían, ¿qué pueden lograr los vivos con esperanza de victoria? Atenas está en caos controlado. La ciudad ha recibido oráculo críptico de Delfos. Solo el muro de madera salvará a Atenas.
Nadie está seguro de qué significa. Algunos líderes argumentan que se refiere a las antiguas fortificaciones de madera en la Acrópolis. Otros sugieren que los atenienses deben refugiarse en los bosques de las montañas. Pero Temístocles, el líder ateniense más astuto políticamente y estratega naval brillante, tiene interpretación diferente. El muro de madera son los barcos, la flota. Atenas ha estado construyendo trirremes frenéticamente durante 2 años, usando plata de nuevas vetas descubiertas en las minas de Laurión. Tienen 200 barcos de guerra, la flota más grande que cualquier ciudad-estado griega haya jamás poseído. Temístocles propone plan audaz y aterrador: evacuar toda la ciudad. Cada hombre, mujer, niño y anciano debe abordar barcos y refugiarse en islas cercanas. Dejar Atenas completamente vacía para los persas es decisión devastadora. Significa abandonar hogares, templos, siglos de historia. Significa aceptar que Atenas física será destruida. El debate en la asamblea ateniense es violento. Ancianos se niegan a abandonar la ciudad donde nacieron. Madres preguntan cómo protegerán a niños pequeños en barcazas abarrotadas. Propietarios de tierras protestan que perderán todo, pero Temístocles es implacable. Presenta cálculo simple. Todos pueden morir defendiendo calles de Atenas, o pueden vivir para reconstruir después. La ciudad son las personas, no los edificios. Finalmente, por margen estrecho, la asamblea vota evacuar. Durante 2 semanas, Atenas se vacía. Es logística pesadillesca. 150.000 personas deben ser transportadas a través del Golfo Sarónico a Isla de Salamina y otras ubicaciones cercanas. Las familias empaquetan lo que pueden llevar: joyas, iconos religiosos, semillas para plantar en destierro. Los pobres no tienen nada que empacar. Algunos ancianos se niegan terminantemente a irse, prefiriendo morir en sus hogares. Pequeños grupos de guardias se quedan en la Acrópolis, convencidos de que el oráculo realmente se refería a las defensas de madera allí. Serán masacrados cuando lleguen los persas. Mientras tanto, el ejército persa arrasa Fócida y Beocia. Ciudades que resisten son quemadas completamente. Hombres en edad militar son ejecutados. Mujeres y niños son esclavizados. Es terror calculado, destinado a quebrar voluntad griega de resistir. Debas, que había contribuido 400 hombres a Termópilas, pero de lealtad sospechosa, se rinde formalmente y proporciona tropas a Jerjes. Es traición que Grecia no olvidará durante siglos. En septiembre del 480 a.C., el ejército persa llega a Atenas. Encuentran ciudad fantasma, las calles están vacías, las casas abandonadas, los templos silenciosos. Es victoria hueca que frustra profundamente a Jerjes. Quería humillar públicamente a los atenienses, ejecutar sus líderes, saquear sus tesoros. En cambio, marcha por ciudad vacía como actor sin audiencia. Furioso, ordena que Atenas sea incendiada. Los soldados queman sistemáticamente cada edificio. La Acrópolis, corazón religioso y cultural de la ciudad, es arrasada. Los templos antiguos dedicados a Atenea se convierten en cenizas. El humo visible desde Salamina hace que mujeres y niños atenienses lloren inconsolablemente. Pero Temístocles observa el humo con satisfacción fría. El plan funciona. Jerjes ha tomado Atenas, pero no ha logrado nada estratégico. Los atenienses viven. Su flota está intacta y ahora los persas enfrentan problema insoluble. Tienen ejército enorme que necesita suministros constantes. Esos suministros llegan por mar, transportados por la flota persa. Si la flota es destruida, el ejército no puede sostenerse en Grecia durante el invierno. Pero para destruir la flota griega, los persas deben atraerla a batalla en aguas donde sus números superiores importan. Ahí está el genio de Temístocles. Elige campo de batalla. Los estrechos de Salamina son canales angostos entre la isla y el continente.
exactamente como Termópilas pero en agua. Un área donde los 1.200 trirremes persas no pueden maniobrar libremente, donde chocarán entre sí, donde 380 barcos griegos bien comandados pueden nivelar las probabilidades. Temístocles necesita convencer tanto a los persas para atacar allí como a sus propios aliados para quedarse y luchar en lugar de dispersarse hacia el sur. Resuelve ambos problemas con engaño brillante. Primero, enfrenta a comandantes griegos que quieren retirarse. El líder espartano Euribíades argumenta que deberían navegar hacia el Peloponeso y defender el istmo de Corinto. Temístocles responde con amenaza fría. Si la flota se dispersa, Atenas retirará sus 200 barcos y navegará hacia el oeste para fundar nueva colonia en Italia, dejando al resto de Grecia indefensa. Es farol parcial, pero suficientemente creíble para funcionar. Los aliados aceptan quedarse. Luego Temístocles juega su carta maestra contra Jerjes. Envía mensajero secreto al campamento persa con mensaje aparentemente traicionero. Temístocles supuestamente está dispuesto a cambiar de bando si Jerjes ataca inmediatamente antes de que la flota griega escape. Los griegos están divididos, desmoralizados, listos para colapsar si enfrentan presión. Es mentira completa, pero Jerjes quiere creerla. Ha visto traición griega antes, Efialtes en Termópilas, ¿por qué no Temístocles ahora? Ordena a su flota que bloquee todas las salidas de Salamina durante la noche, atrapando a los griegos para batalla mañana. La mañana del 29 de septiembre del 480 a.C. amanece clara y tranquila. Las aguas de los estrechos reflejan cielo azul perfecto. En las colinas alrededor de Salamina, decenas de miles de refugiados atenienses observan. Van a presenciar batalla que determinará si seguirán siendo pueblo libre o esclavos del imperio persa. Jerjes ordena que su trono portátil sea colocado en colina con vista perfecta a los estrechos. Quiere observar personalmente la destrucción final de la resistencia griega. Secretarios están posicionados junto a él con tablillas, listos para registrar nombres de capitanes que se distingan en batalla para Recomp Part 2, Parte 2, continuación. La mañana del 29 de septiembre del 480 a.C. amanece clara y tranquila. Las aguas de los estrechos reflejan cielo azul perfecto. En las colinas alrededor de Salamina, decenas de miles de refugiados atenienses observan. Van a presenciar batalla que determinará si seguirán siendo pueblo libre o esclavos del imperio persa. Jerjes ordena que su trono portátil sea colocado en colina con vista perfecta a los estrechos. Quiere observar personalmente la destrucción final de la resistencia griega. Secretarios están posicionados junto a él con tablillas, listos para registrar nombres de capitanes que se distingan en batalla para recompensas posteriores. Si acabas de llegar, suscríbete para no perderte el archivo completo de documentales que estamos construyendo. La flota persa comienza a moverse al amanecer. 1.200 trirremes entran en los estrechos en formación de 3 líneas. Los barcos fenicios, considerados los mejores marineros del imperio, forman el ala derecha. Los jonios, griegos de Asia Menor, forzados a servir a Persia, están en el ala izquierda. Los egipcios, chipriotas y cilicios completan el centro, esa armada que podría conquistar cualquier potencia naval conocida. Pero los estrechos de Salamina tienen apenas 1.200 metros de ancho en el punto más estrecho. Los persas inmediatamente experimentan lo que los defensores de Termópilas explotaron. Sus números se convierten en desventaja. Los trirremes necesitan espacio para maniobrar. Son barcos largos y estrechos, diseñados para velocidad y agilidad. Su principal arma es el espolón de bronce en la proa que puede hundir barcos enemigos al embestirlos. Pero en aguas congestionadas no hay espacio para alcanzar velocidad de embestida.
Los barcos persas chocan entre sí mientras intentan formar líneas. Los remeros de diferentes naves se golpean con sus remos. Los capitanes gritan órdenes contradictorias. El caos comienza antes de que los griegos disparen una sola flecha. La flota griega espera en formación estrecha cerca de la costa de Salamina. Temístocles ha dado instrucciones específicas. No avancen hasta que las aguas estén completamente congestionadas con barcos persas. Dejen que el enemigo se atasque en su propia masa. Cuando la señal finalmente llega, los trirremes griegos explotan hacia adelante como puños de bronce. Atacan en cuña, concentrando fuerza en puntos específicos de la línea persa. El primer contacto es devastador. Un trirreme ateniense, comandado por Aminias de Palene, embiste directamente al buque insignia del almirante persa Ariabignes, hermano de Jerjes. El espolón de bronce atraviesa el casco enemigo como lanza. El barco persa se parte en dos, arrojando 200 hombres al agua. Ariabignes intenta saltar al trirreme griego, espada en mano, pero es derribado por lanzas antes de tocar cubierta. Su cuerpo cae al mar y se hunde con su armadura dorada. Jerjes observa horrorizado desde su trono. Su hermano acaba de morir frente a sus ojos. Pero lo peor está comenzando. Los griegos están usando táctica que los persas nunca han enfrentado. El diekplous, la navegación a través. Los trirremes griegos, más pesados y mejor construidos, literalmente navegan entre las líneas persas, rompiendo remos enemigos con sus cascos reforzados. Un barco sin remos es blanco inmóvil. Los griegos giran y embisten estos barcos indefensos una y otra vez. Las aguas de Salamina se convierten en infierno líquido. Cientos de barcos luchan en espacio diseñado para docenas. Los trirremes que se hunden crean obstáculos para otros barcos. Los cadáveres flotan en miles, algunos todavía vivos pero ahogándose porque sus armaduras los arrastran hacia abajo. Los griegos saben nadar, parte estándar de su entrenamiento militar. Muchos persas no saben. Cuando caen al agua, simplemente se hunden. La batalla se intensifica al mediodía. Los fenicios, los mejores marineros de Persia, ejecutan maniobra desesperada. Intentan rodear el flanco griego navegando hacia aguas más abiertas, donde pueden usar su superioridad numérica. Pero Temístocles ha anticipado esto. Ha posicionado escuadrón de 50 trirremes corintios específicamente para bloquear esta ruta. Los corintios atacan ferozmente, embestiendo barcos fenicios antes de que puedan completar la maniobra. El agua se vuelve roja con sangre en esta sección del campo de batalla. En el ala opuesta, algo inesperado sucede. Los jonios, griegos étnicos forzados a servir en la flota persa, comienzan a luchar con menos entusiasmo. Algunos capitanes jonios deliberadamente fallan en embestidas. Otros giran sus barcos en momentos cruciales, bloqueando aliados persas. Es sabotaje sutil que Jerjes no puede probar, pero sospecha furiosamente. Varios capitanes jonios eventualmente desertan completamente, navegando hacia las líneas griegas y cambiando de bando en medio de la batalla. El punto de inflexión llega a media tarde. Un escuadrón de trirremes persas intenta retirarse del caos en los estrechos hacia aguas abiertas, pero descubren que la salida está bloqueada por sus propios barcos que todavía intentan entrar. Es atasco náutico masivo. Los barcos que intentan salir chocan con barcos que intentan entrar. Los capitanes se gritan entre sí. Los remeros pierden sincronización y los griegos caen sobre este desorden como lobos sobre rebaño. Artemisia de Halicarnaso, única comandante femenina en la flota persa y aliada personal de Jerjes, toma decisión brutal para salvar su vida. Su trirreme está siendo perseguido por barco ateniense. No puede escapar porque hay barcos persas bloqueando su ruta. Entonces embiste deliberadamente un trirreme aliado, hundiéndolo
para convencer al capitán ateniense de que ella también es griega, atacando persas. La táctica funciona. El ateniense se aleja buscando otros objetivos. Artemisia escapa. El barco que hundió transportaba 300 aliados persas que ahora están muertos por su mano. Cuando Jerjes ve esto desde su trono, creyendo que atacó barco griego, exclama: «Mis hombres se han convertido en mujeres y mis mujeres en hombres». Al caer la tarde, la batalla está decidida. Los persas han perdido más de 200 barcos hundidos y otros cientos tan dañados que son inservibles. Los griegos han perdido 40 barcos, pero más importante que números es moral. La flota persa está rota psicológicamente. Los marineros que sobreviven reman desesperadamente hacia la salida de los estrechos, abandonando barcos dañados, dejando atrás camaradas heridos. Es derrota completa. Jerjes permanece en su trono hasta que el sol se pone, observando la destrucción de su armada. Los secretarios que debían registrar actos heroicos para recompensas, en cambio, documentan desastre. Esa noche, el rey convoca consejo de guerra con sus generales y almirantes sobrevivientes. La discusión es tensa. Sin flota efectiva, no pueden proteger líneas de suministro. Sin suministros garantizados, no pueden sostener ejército masivo en Grecia durante el invierno que se aproxima. Mardonios, el general más confiado de Jerjes, propone compromiso: que el rey regrese a Asia con la mayor parte del ejército, declarando victoria simbólica por haber quemado Atenas. Mardonios se quedará en Grecia con 300.000 soldados de élite, pasará el invierno en Tesalia, donde los aliados griegos pueden alimentarlos, y completará la conquista en primavera. Es plan razonable dado las circunstancias. Jerjes acepta, aunque todos en la tienda saben que es retirada disfrazada de estrategia. Durante las siguientes semanas, el ejército persa comienza su largo viaje de regreso a Asia. Pero Jerjes está paranoico. Teme que los griegos destruyan el puente de barcos sobre el Helesponto, atrapándolo en Europa. Marcha frenéticamente con su guardia personal, cubriendo en 45 días el mismo terreno que tomó 3 meses en el viaje de ida. Los soldados comunes son dejados atrás, muriendo de hambre y enfermedad mientras marchan. Miles desertan. Otros miles son atacados por tribus tracias que ven oportunidad de venganza contra el imperio que los había subyugado. Cuando Jerjes finalmente cruza de regreso a Asia, encuentra que el puente de barcos había sido destruido por tormenta semanas antes. Debe cruzar en ferries improvisados. Es humillación final. El hombre que se proclamaba rey de reyes, que había azotado el mar cuando tormentas destruyeron su flota anteriormente, que había construido puente monumental desafiando a los dioses, ahora debe esperar turno como refugiado común para cruzar estrecho que separa continentes. En Grecia, la victoria en Salamina transforma completamente la situación estratégica. Las ciudades-estado, que habían estado considerando rendirse ahora, se endurecen para resistencia prolongada. Esparta finalmente moviliza su ejército completo, el mismo ejército que había enviado solo 300 a Termópilas debido a festival religioso. 10.000 espartanos marchan hacia el norte, acompañados por 30.000 aliados del Peloponeso. Es la fuerza terrestre griega más grande jamás reunida. Mardonios, consciente de que ya no puede contar con superioridad numérica abrumadora, intenta diplomacia. Envía mensajeros a Atenas ofreciendo términos generosos. Atenas puede mantener autonomía, reconstruir su ciudad con financiamiento persa y convertirse en socio junior del imperio en lugar de provincia conquistada. Es oferta tentadora para ciudad que ha sido completamente destruida. Algunos atenienses favorecen aceptarla, pero Esparta contraataca con su propia oferta. Si Atenas continúa resistiendo, Esparta garantiza mantener ejército permanente en el campo para protegerla. Además, alimentarán a todos los refugiados atenienses durante el invierno.
Es promesa extraordinaria de ciudad que normalmente se preocupa solo por sus propios intereses. Los atenienses, después de debates acalorados, rechazan la oferta persa. Temístocles argumenta que convertirse en satélite persa significa renunciar a todo aquello por lo que lucharon. Mejor morir libres que vivir como esclavos dorados. El invierno del 480 al 479 a.C. es período de preparación frenética. Mardonios usa el tiempo para reconstruir moral de su ejército, contratar mercenarios griegos traidores y asegurar alianzas con ciudades-estado oportunistas. Los griegos también se preparan, entrenando constantemente, forjando nuevas armas, reparando armaduras. Pero hay tensión creciente entre Atenas y Esparta. Los atenienses quieren que el ejército aliado marche hacia el norte inmediatamente para liberar Ática. Los espartanos prefieren estrategia defensiva, fortificar el istmo de Corinto y dejar que los persas se desgasten atacándolo. En primavera del 479 a.C., Mardonios hace su movimiento. Marcha hacia Ática nuevamente y ocupa las ruinas de Atenas por segunda vez. Envía otro mensajero a los atenienses ofreciendo mismos términos que antes. La respuesta ateniense es legendaria. Ejecusen al mensajero persa, no por el contenido del mensaje, sino por atreverse a ofrecerlo 2 veces. Lícidas, el único miembro de la asamblea ateniense que sugiere considerar la oferta, es linchado por multitud furiosa junto con su familia entera. Es brutalidad que muestra cuán profundamente los griegos han internalizado esta guerra como conflicto existencial. Mardonios entonces hace algo estratégicamente cuestionable pero emocionalmente satisfactorio. Quema Atenas nuevamente. Destruye completamente lo poco que había sobrevivido a la primera incineración. Luego se retira hacia Beocia, hacia las planicies cerca de Platea, donde puede usar su caballería efectivamente. Está eligiendo campo de batalla que favorece fuerzas persas. Terreno abierto perfecto para cargas de caballería y arqueros. Los griegos finalmente marchan hacia el norte con ejército completo. Pausanias, regente espartano actuando en nombre del rey infante, comanda fuerzas combinadas. Hay 40.000 hoplitas, la mayor concentración de infantería pesada griega jamás reunida, más 69.000 infantería ligera y asistentes. Enfrentan 300.000 persas y aliados griegos traidores. Incluso con ejército completo movilizado, los griegos están superados 3-1. Las dos fuerzas se enfrentan cerca de Platea en julio del 479 a.C. Durante días, ninguno ataca. Mardonios espera que los griegos cometan error táctico. Pausanias teme que atacar a través de terreno abierto contra caballería persa sea suicidio. Se convierten en juego de nervios. Mientras tanto, la caballería persa hostiga constantemente a los griegos, atacando grupos de búsqueda de agua, interceptando convoyes de suministro, matando centinelas aislados. El día 8 del enfrentamiento, caballería persa ejecuta golpe devastador. Descubren la fuente de agua principal que abastece al campamento griego y la bloquean con cadáveres de animales, envenenándola. Los griegos ahora enfrentan deshidratación masiva. Pausanias decide retirarse durante la noche a posiciones con mejor acceso a agua. Pero coordinar movimiento nocturno de 40.000 hombres es pesadilla logística. Algunas unidades se mueven demasiado temprano, otras demasiado tarde. Al amanecer, el ejército griego está disperso en 3 grupos separados sin comunicación. Mardonios ve oportunidad y ataca. Lanza su caballería contra lo que parece ser retaguardia griega desorganizada. Pero comete error fatal. Los espartanos, aunque separados del ejército principal, mantienen formación perfecta. Cuando la caballería persa carga, los espartanos forman falange compacta, transformándose en fortaleza móvil de escudos y lanzas. Los caballos no pueden romper esta formación. Los jinetes persas son derribados por lanzazos.
Mardonios personalmente lidera carga de sus mejores tropas, los inmortales sobrevivientes de Termópilas. Es acto de valentía impresionante, pero tácticamente absurdo. Montado en caballo blanco, vestido con armadura dorada, es objetivo obvio. Un espartano llamado Arimnesto lanza roca grande que impacta la cabeza de Mardonios, aplastando su cráneo a través del casco. El comandante persa cae muerto instantáneamente. La muerte de Mardonios rompe completamente la moral persa. Sin su líder carismático, el ejército pierde cohesión. Diferentes contingentes comienzan a retirarse independientemente. Los griegos, viendo pánico enemigo, contraatacan ferozmente. Lo que comenzó como batalla se convierte en masacre. Los persas huyen hacia su campamento fortificado, pero los griegos los persiguen. Rompen las empalizadas de madera, entran en el campamento y matan todo lo que se mueve. Estamos documentando cada detalle de este conflicto. Si valoras este nivel de profundidad que no encuentras en otros canales, dale un like y únete a nuestra comunidad. La carnicería en Platea es incomparable en escala. De los 300.000 persas y aliados, menos de 40.000 escapan con vida. 260.000 muertos cubren las planicies de Beocia. El campamento persa es saqueado completamente. Los griegos descubren tesoros que Mardonios había acumulado: oro, plata, telas preciosas, armas ornamentadas. Las tiendas del comandante persa contienen lujo que asombra incluso a los espartanos, acostumbrados a austeridad. Hay muebles incrustados con marfil, tapices de seda, vajillas de oro. Pausanias ordena que los cocineros persas preparen comida exactamente como lo hacían para Mardonios. Luego ordena comida espartana típica, caldo negro, el platillo más repugnante de Grecia. Compara ambos banquetes y se ríe. Miren la locura de los medos, que viviendo así vinieron a despojarnos de nuestra pobreza. El mismo día de Platea sucede algo extraordinario al otro lado del mar Egeo. La flota griega, persiguiendo los restos de la armada persa, encuentra a los barcos enemigos varados en las playas de Mícala, en la costa de Asia Menor. Los persas han arrastrado sus naves a tierra y construido empalizadas protectoras, esperando evitar batalla naval. Los griegos desembarcan sus marines y atacan el campamento terrestre. En batalla feroz rompen las defensas persas. Los griegos jonios, forzados a luchar del lado persa, se rebelan en medio de la batalla y atacan a sus antiguos amos. Los persas son aniquilados. La flota entera es quemada. 2 victorias griegas decisivas en el mismo día, separadas por cientos de kilómetros. Los griegos posteriores interpretarán esto como signo divino de que los dioses favorecen su causa. La interpretación más mundana es que los persas finalmente enfrentaron enemigo que igualaba su disciplina y superaba su motivación. Los soldados persas luchaban por imperio y salario. Los griegos luchaban por hogares y libertad. Cuando la batalla se volvió desesperada, los persas calculaban si valía la pena morir. Los griegos simplemente luchaban más ferozmente. Las consecuencias de Platea y Mícala son sísmicas. El imperio persa no intentará invadir Grecia nuevamente durante siglo y medio. Las ciudades jonias bajo control persa en Asia Menor comienzan a rebelarse inspiradas por victoria griega. Atenas emerge como potencia naval dominante usando su flota para crear imperio marítimo que durará 80 años. Esparta reafirma su posición como poder militar terrestre supremo de Grecia. Pero las semillas de futuros conflictos entre estas dos potencias ya están plantadas. Para Termópilas específicamente, el legado es complejo. Los 300 espartanos no salvaron a Grecia directamente. El ejército persa los rodeó y continuó hacia el sur. Atenas fue quemada, la población evacuada. Desde perspectiva puramente militar, Termópilas fue derrota táctica.
Los defensores murieron, el enemigo pasó. Entonces, ¿por qué esta batalla se recuerda cuando victorias más decisivas como Salamina y Platea a menudo se olvidan? La respuesta está en poder de narrativa. Termópilas ofreció algo que las victorias griegas posteriores no podían. Ejemplo perfecto de virtud heroica según filosofía griega. Los 300 sabían que morirían. Eligieron morir de todos modos. No por locura ni desesperación, sino por cálculo racional de que su sacrificio serviría a propósito mayor. Compraron 3 días preciosos que permitieron evacuación de Atenas, movilización de fuerzas griegas, preparación de defensas. Demostraron que los persas podían sangrar, que el ejército invencible podía ser detenido. Más profundamente, Termópilas se convirtió en símbolo de conflicto filosófico entre dos visiones de civilización. Los persas representaban imperio multinacional donde identidad individual se subsumía en voluntad del monarca divino. Jerjes no era simplemente rey, sino Dios en tierra. Cuestionarlo era herejía, resistirlo era blasfemia. El sistema persa funcionaba basado en poder absoluto concentrado en una persona, apoyado por jerarquía rígida donde cada nivel obedecía al superior sin cuestionamiento. Los griegos, especialmente atenienses, representaban algo radicalmente diferente. Idea de que ciudadanos libres podrían gobernarse a sí mismos, que autoridad deriva del consentimiento de gobernados, que individuos tienen valor independiente de su utilidad al Estado. Incluso Esparta, oligarquía militarista que difícilmente califica como democracia, operaba bajo principio de que reyes estaban sujetos a ley. Leónidas no podía simplemente ordenar a 300 espartanos que murieran. Ellos eligieron ir. Esta distinción filosófica es razón por la cual Termópilas resuena a través de siglos. No es simplemente batalla donde pocos resistieron a muchos. Es momento definitorio donde idea de libertad individual demostró estar dispuesta a morir por sí misma. Los persas ofrecieron a los griegos términos generosos repetidamente. Mantengan su cultura, sus dioses, su comercio, simplemente reconozcan soberanía persa y paguen tributo. Para imperio persa acostumbrado a asimilar docenas de culturas diferentes, era oferta razonable. Para griegos que habían inventado concepto de ciudadanía política, era inaceptable, absolutamente. Después de guerras, los griegos erigieron monumentos. En Termópilas colocaron estela con epigrama famoso atribuido al poeta Simónides. Forastero, ve a decir a los lacedemonios que aquí yacemos por obedecer sus leyes. Es epitafio que captura esencia espartana perfectamente. No dice murimos heroicamente ni salvamos a Grecia. Dice simplemente cumplimos nuestro deber según leyes de nuestra ciudad. Para Esparta no hay gloria mayor que obediencia a ley cívica incluso hasta muerte. Pero monumento más significativo fue construido décadas después por democracia ateniense, el Partenón. El templo a Atenea en la Acrópolis fue reconstruido específicamente usando fondos del tributo que ciudades aliadas pagaban a Atenas por protección contra futura agresión persa. Es arquitectura política, declaración en mármol de que Atenas salvó civilización griega y merece liderazgo continuado. Los espartanos protestaron que esto distorsionaba historia, que ellos habían contribuido tanto o más. Tenían razón, pero Atenas controlaba narrativa. Las guerras médicas, como se llamaron posteriormente las invasiones persas, también produjeron primera gran historiografía occidental. Heródoto de Halicarnaso escribió obra monumental documentando conflicto basado en entrevistas con veteranos, visitas a campos de batalla y análisis de registros persas capturados. Su trabajo establece estándar para investigación histórica, verificar fuentes múltiples, distinguir entre testimonio presencial y rumor, analizar motivaciones de diferentes actores.
Heródoto trata a los persas con respeto considerable, describiendo su cultura, religión y logros con admiración genuina incluso mientras narra su derrota. Heródoto también registra detalles humanos que transforman estas batallas de estadísticas en tragedias personales. Cuenta historia de Dieneses, el espartano que bromeó sobre luchar en la sombra, y cómo encontraron su cuerpo rodeado por tantos persas muertos que formaban montículo. Describe a las madres espartanas, cuyas únicas palabras al recibir noticia de muerte de sus hijos fueron «¿Vencimos?». Documenta al soldado tespiano anónimo que, cuando preguntado por qué su ciudad enviaba 700 hombres, cuando ciudades más grandes enviaban menos, respondió, «Porque todos nuestros ciudadanos son soldados». Estos detalles humanizadores son razón por la cual Termópilas persiste en memoria cultural. No es abstracta batalla en libro de historia. Es 300 hombres con nombres, familias, individualidades que eligieron morir juntos. Podemos imaginarlos la noche antes de la batalla final, sabiendo que Efialtes los ha traicionado, que están condenados y aún así peinándose cuidadosamente, aceitando sus cuerpos, afilando armas que romperán después de matar docenas. Es humanidad enfrentando mortalidad con dignidad absurda, hermosa. Las comparaciones históricas son inevitables. Otros ejércitos han hecho últimas resistencias desesperadas. Los romanos en Teutoburgo, los británicos en Isandlwana, los franceses en Camerone, pero pocos son recordados como Termópilas. La diferencia está en voluntarismo. Leónidas podría haber negociado rendición. Los 300 podrían haber desertado durante la noche cuando se reveló la traición de Efialtes. Eligieron quedarse específicamente porque quedarse significaba morir, y morir así significaba algo. El impacto en cultura militar occidental es inconmensurable. Cada academia militar entrena oficiales estudiando Termópilas, no por tácticas que son obsoletas hace 2000 años. Estudian liderazgo. Cómo Leónidas mantuvo cohesión de unidad bajo presión imposible. Estudian moral. ¿Qué motiva a soldados a luchar cuando victoria es imposible? Estudian estrategia, cómo fuerza pequeña puede retardar fuerza grande usando geografía. Las lecciones trascienden tecnología o era histórica. En cultura popular moderna, Termópilas ha sido romantizada hasta distorsión. Películas y novelas gráficas presentan espartanos como superhéroes musculosos luchando contra hordas monstruosas. La realidad era más compleja y más interesante. Los espartanos eran soldados profesionales, ciertamente, pero también eran producto de sociedad profundamente problemática construida sobre esclavitud masiva, de población hilota, que superaba a espartanos propiamente dichos 10-1. La famosa disciplina espartana existía principalmente para prevenir rebeliones de esclavos. Los persas, por su parte, no eran horda bárbara como propaganda griega los pintó. Eran civilización sofisticada con administración eficiente, arquitectura impresionante y nivel de tolerancia religiosa notable para era antigua. El imperio persa permitía a pueblos conquistados mantener sus religiones, idiomas y costumbres locales siempre que pagaran impuestos y reconocieran autoridad imperial. Comparado con imperios posteriores que intentaron asimilación cultural forzada, era sistema relativamente benigno. Entonces, ¿quiénes eran buenos en este conflicto? La pregunta es anacrónica. Los griegos luchaban por autodeterminación, valor atemporal, pero también practicaban esclavitud, misoginia institucionalizada, y mataban rutinariamente bebés que consideraban defectuosos. Los persas construyeron imperio tolerante y multicultural, pero lo hicieron a través de conquista militar y dominación. Ambos lados eran productos de sus tiempos, operando bajo asunciones morales que hoy encontraríamos horrendas. Lo que hace a Termópilas significativa
No es moralidad simple de buenos versus malos. Es demostración de que individuos pueden elegir resistir poder abrumador, basándose en principios, sabiendo que perderán personalmente, pero creyendo que pérdida servirá causa mayor. Es pregunta eterna. ¿Cuándo es justificable morir por idea? ¿Existe causa que vale más que sobrevivir? Para 300 espartanos, en agosto del 480 a.C., respuesta era clara. La libertad de su ciudad, preservación de su forma de vida, demostración de que coraje podía desafiar tiranía, incluso cuando matemáticas eran imposibles, todo esto valía sus vidas. No pidieron ser recordados como héroes. La estela en Termópilas simplemente dice que obedecieron sus leyes, pero obediencia a ley elegida por ciudadanos libres es diferente fundamentalmente de obediencia a decreto de monarca absoluto. En décadas después de guerras médicas, Atenas usó prestigio de victoria para construir imperio marítimo que se volvió tan opresivo como dominio persa que habían resistido. Esparta eventualmente atacó este imperio en Guerra del Peloponeso que devastó Grecia durante generación entera. Los aliados de Termópilas se convirtieron en enemigos amargos. Las ciudades que habían luchado juntas contra Persia se destruyeron mutuamente. Es ironía trágica que victoria contra amenaza externa llevó a autodestrucción interna. Pero legado de Termópilas sobrevivió estas tragedias posteriores. La idea de que individuos libres lucharán más ferozmente que esclavos bien alimentados influyó pensamiento político occidental durante milenios. Los revolucionarios americanos invocaron Termópilas al resistir Imperio Británico. Los combatientes de resistencia contra nazis en Segunda Guerra Mundial citaron el ejemplo espartano. Cada generación reinterpreta batallas según sus propias luchas. ¿Qué habría pasado si los persas hubieran ganado completamente? Si Salamina hubiera resultado diferente, si Platea hubiera sido victoria persa, si Grecia se hubiera convertido en satrapía del imperio. Es contrafactual imposible de responder definitivamente, pero podemos especular. La democracia ateniense probablemente habría sido suprimida en favor de tiranía títere persa. La filosofía griega, que florecería en siglo siguiente con Sócrates, Platón y Aristóteles, podría no haber desarrollado su forma particular de cuestionamiento radical. El teatro griego, el método científico griego, la historiografía griega, todo construido sobre libertad de especular sin consecuencias políticas, podrían haber tomado formas diferentes. Alternativamente, quizás cultura griega habría florecido bajo dominio persa, como otras culturas conquistadas lo hicieron. Los babilonios mantuvieron su astronomía, los egipcios su medicina, los fenicios su comercio marítimo. Grecia podría haber contribuido filosofía y arte mientras pagaba tributo a Persépolis. No podemos saber. Lo que sabemos es que resistencia griega creó condiciones para que su cultura particular floreciera independientemente, y esa cultura moldeó civilización occidental fundamentalmente. Si quieres que sigamos produciendo documentales de larga duración, la mejor forma de apoyarnos es suscribiéndote. Comenta qué otra historia olvidada deberíamos investigar. 2500 años después de Termópilas, los principios por los que murieron esos 300 hombres todavía resuenan. Gobiernos democráticos, imperfectos como son, derivan legitimidad de consentimiento de gobernados. Individuos poseen derechos que estados no pueden violar arbitrariamente. Ciudadanos tienen deber de defender su sociedad cuando amenaza existencial emerge. Estas ideas, ahora tan familiares que parecen naturales, fueron radicales en 480 a.C. Tuvieron que ser defendidas con sangre contra imperio, que consideraba tales nociones absurdas. En el paso estrecho de Termópilas, donde aguas termales todavía burbujean entre piedras antiguas, turistas modernos separan donde espartanos murieron.
Leen placa con epigrama de Simónides en griego moderno que difiere apenas del antiguo. Intentan imaginar cómo fue el calor sofocante de agosto, olor a sangre y muerte, sonido de bronce chocando contra bronce, gritos de hombres muriendo en docenas de idiomas. Pero imaginación tiene límites. No podemos realmente comprender qué se siente al elegir muerte segura por principio abstracto. Lo que podemos entender es legado. 300 hombres murieron en 3 días. Su sacrificio compró tiempo para que Grecia se preparara. Esa preparación llevó a victorias en Salamina y Platea. Esas victorias preservaron Grecia independiente. Esa independencia permitió florecimiento cultural que inventó democracia, filosofía sistemática, drama trágico, historia como disciplina investigativa. Estos logros culturales influenciaron Roma, que los transmitió a Europa medieval, que los revivió en Renacimiento, que los exportó globalmente en era moderna. Es cadena causal imposiblemente larga que conecta 3 días en paso montañoso con mundo contemporáneo. Muchos otros factores contribuyeron, obviamente. Pero cadenas causales siempre tienen primeros eslabones, momentos cuando historia podría haber girado diferente. Termópilas fue uno de esos momentos, no porque 300 espartanos salvaron civilización occidental en combate directo, porque demostraron que resistencia era posible, que números no garantizan victoria, que individuos dispuestos a morir por libertad pueden derrotar imperios que solo piden obediencia. En el análisis final, Termópilas nos hace enfrentar pregunta incómoda. ¿Por qué estamos dispuestos a morir? ¿Qué principios valoramos más que sobrevivir? La mayoría nunca enfrentaremos esta elección en forma tan extrema como la enfrentaron los 300, pero la pregunta permanece relevante. En mundo donde autoritarismo siempre amenaza, donde poder concentrado constantemente presiona contra libertad individual, el ejemplo de Termópilas perdura no como receta táctica, sino como desafío moral. Algunos principios valen más que vivir. Algunos ideales merecen ser defendidos incluso contra probabilidades imposibles. Y a veces, perder batalla es ganar guerra más grande por memoria histórica y significado cultural. Los 300 perdieron en Termópilas, pero su derrota resonó a través de siglos, como victoria del espíritu humano que se niega a rendirse ante lo inevitable.